Buenos días. Feliz inicio de semana. Así es, ya arrancándola, ¿no? Arrancándola con esta maravillosa delegación que tiene muchísima historia y edificaciones muy importantes que de verdad marcan la historia de la Ciudad de México. Así es, sin duda. La delegación Venustiano Carranza que vamos a estar recorriendo aquí en tus ciudades durante esta semana, qué bueno que lo vamos a estar haciendo porque como bien dices, tiene una enorme cantidad de paseos, de recintos y de historia. Y como ves, si nos vamos a más o menos hace unos 13,000 años. Suena muchísimo, 13,000 años atrás. 13,000 años, imagínate nada más. ¿Qué ocurría? Cuéntame. Pues ocurrió hace 13,000 años que por ahí se paseaba una mujer que murió más o menos hace esa cantidad de tiempo y cuyos restos fósiles fueron encontrados precisamente en territorio de la hoy delegación Venustiano Carranza. Fue muy importante el descubrimiento de estos restos fósiles porque son la evidencia humana más antigua que tenemos en el continente americano. La llamamos la mujer del Peñón porque precisamente sus restos fueron encontrados en el cerro del Tepetzinco, que conocemos ya mejor con el nombre del Peñón de los Baños, porque ahí, en este sitio, se bañaban los emperadores mexicas. Imagínate, ahí tomaban aguas medicinales que salen de un volcán que está subterráneo. Ahí en este mismo lugar ya Carlotita también se bañaba mientras se preguntaba por dónde andaba su Maximiliano, que dicen que se metió en unos lugares no muy recomendables, que digamos, y sigue en funcionamiento en la actualidad el Peñón de los Baños. Está también en Venustiano Carranza el Congreso de la Unión, Paola. Sitio de enorme importancia, ahí se toman decisiones que atañen a toda la nación. Muy importantes. Por supuesto, está también el aeropuerto Benito Juárez, que es la puerta de entrada del mundo a nuestra ciudad capital. Está el Archivo General de la Nación, ahí se resguarda nuestra memoria documental. Palacio de Lecumberri, ¿no? Es También el conocido. Palacio Negro, sí, que fue una penitenciaría modelo. Y digo modelo porque modelo a no seguir, ahí se cometieron unas atrocidades espantosas, por eso se conoce como el Palacio Negro precisamente. También en Venustiano Carranza, ¿sabes? Hay muchos mercados de aquellos de abolengo, de enorme tradición en México. Está La Merced, está Jamaica, está Sonora. Y bueno, esto es una pequeña muestra de los muchísimos atractivos que tiene esta delegación, que en su nombre, como bien decías hace ratito, rinde honor, rinde homenaje a un hombre cuya historia, cuya participación política en México es determinante, a don Venustiano Carranza. ¿Quién fue Venustiano Carranza? ¿Quién fue Venustiano Carranza? Fíjate que, qué bueno que me preguntas, porque uno ve en la calle los letreros de las avenidas en prácticamente todas las ciudades y poblaciones de México, ¿no? Venustiano Carranza, y luego ves que hace esquina con Francisco Villa y Emiliano Zapata, y todos esos personajes al ver que las calles con sus nombres se cruzan, se revuelcan en sus tumbas. Venustiano Carranza fue un personaje de enorme importancia en la Revolución Mexicana, tiene detractores y tiene muchos simpatizantes. Y ambas partes cuentan con razones de sustento para su repudio, su simpatía. Pero lo que es innegable es que sin la participación de Venustiano Carranza, el movimiento revolucionario de México no hubiese sido ni de chiste lo que fue. Fue un hombre nacido en Coahuila, un político, nació pues por ahí de 1859 más o menos, empezando la segunda mitad del siglo XIX, fue presidente municipal, quiso ser gobernador, un hombre de mucha Coahuila. pasión. ¿Sí? Okay. Un hombre de muchas pasiones, con muchos enemigos, y bueno, intentar ver su historia nos ayuda a comprender ese movimiento tan complicado de la Revolución Mexicana que vemos aquí. Ya imágenes suyas, aquí está, mira, don Venustiano Carranza, que como usted podrá ver era conocido con el nombre del Barbón. Esas barbas son emblemáticas, ¿no? Ahí está en uno de sus caballos. Le encantaban los caballos pura sangre y montaba a la usanza inglesa. Si usted ve en la silla de aquel caballo que estábamos viendo, no es la silla charra mexicana, es la silla que usan los ingleses. Venustiano Carranza era por ahí del año de 1908, 1909, muy amigo de los enemigos de Madero. Pero un día se dio cuenta de que estos amigos, entre ellos Bernardo Reyes, no tenían muchísimo futuro político y en cambio Madero sí. Entonces decidió hacerse amigo suyo y vaya que tuvo buen ojo don Venustiano, porque Madero, al ser nombrado presidente, lo nombra él gobernador de su estado, una posición por la cual había estado peleando enormemente durante el Porfiriato, y luego incluso lo nombra durante algún tiempo su secretario de Guerra y de Marina. Y cuando Madero es asesinado y luego cuando Huerta toma el poder, Venustiano Carranza es el primero desde allá de Coahuila en repudiar al Chacal Huerta y lanza su
de Guadalupe, el Tratado de Guadalupe, en el cual desconoce por completo a Huerta como presidente, desconoce al Congreso, desconoce al Poder Legislativo, al Poder Judicial, y también desconoce a todos los gobiernos de los estados cuyo gobernador simpatizara con Huerta. Y ahí es cuando se arma pues el primer movimiento armado después de que Madero es presidente, ¿no? Los revolucionarios simpatizan con él y lo nombran jefe del ejército. Y tuvo el poder ejecutivo sin el cargo de presidente entonces y hace su llegada a la Ciudad de México. Ahí tenía la encomienda de pues, convocar a unas elecciones para entonces escoger a un presidente como se debía, ¿no? De manera democrática, pero don Venustiano Carranza pues piensa que él podría ser desde entonces un muy buen presidente de México y entonces convoca la famosa Convención de Aguascalientes, donde todo le sale pésimo. De entrada no convoca a los zapatistas. Zapata ya se había peleado con Madero porque, según él, Madero no le cumplió, y tenía razón, no le cumplió las demandas de los campesinos. Y entonces no los convoca a Aguascalientes y los otros revolucionarios dicen, no, pues nosotros no podemos tomar ninguna decisión si no tenemos el consenso zapatista. Entonces, de último momento, invita a los zapatistas, Emiliano Zapata manda una comitiva, pero él no va, y ahí todos los revolucionarios desconocen a Carranza como jefe del Ejecutivo, y Carranza desconoce a los que lo desconocen. Claro. Y ahí es donde se separan, ahí es donde se pelean, ahí es donde ya dejan de coincidir Zapata, Villa, con un mismo propósito. La revolución fue un movimiento que tuvo, en lo general, una simpatía hacia prácticamente lo mismo, pero en lo particular todos tenían intereses distintos. Sale corriendo de Aguascalientes Venustiano Carranza y con Álvaro Obregón hace un ejército. Se van a Veracruz y entonces viene después el Pacto de Xochimilco, Zapata y Villa repudian a Carranza, hacen su entrada a México y ahí es cuando comienza lo que llamamos como la bola, Paola, ese movimiento en el que ya el pueblo no sabía bien a bien con quién estaba peleando, cuáles eran los intereses en juego, lo único que quería era mejorar sus condiciones de vida, que bueno, desde el virreinato se supone que se los habían cambiado y habían hecho todo lo posible para que México fuese una nación más equitativa y no funcionaba de esta manera. Ya luego en 1917 Carranza promulga la Constitución y ¿sabes qué, Paula? Vamos a hacer una serie de 5 cápsulas que se van a transmitir la próxima semana. Eso. Y yo lo invito a que la vea, porque esto que le estoy contando de la revolución se lo vamos a detallar paso por paso en lugares muy emblemáticos de la Ciudad de México que son parte de la Revolución Mexicana. Así que yo lo espero aquí a partir del próximo lunes, todos los días, para contarle paso a paso los detalles de este movimiento tan importante de nuestra nación. Movimiento tan importante Así es. que conmemoramos, la Revolución Mexicana, y que estos datos históricos son muy importantes conocer, pero sobre todo en el lugar donde se desarrollaron. Así y aquí es. en la Ciudad de México, Sí. pues vaya, que tenemos muchos de esos Muchísimos. lugares. Juan Becerra, gracias. Como siempre, un gusto. Gracias, Te vemos Paula. a la próxima y nosotros vamos a cerrar con broche de oro esta mañana de lunes, Norberto.